los bancos españoles el dinero está a mi nombre, en mi IBAN. Perdón, o sea, tu dinero está en la masa monetaria del banco, por eso hay un fondo de garantía de depósitos por detrás, porque si quiebra ese banco, tu dinero no está a tu nombre, tu dinero estaba a nombre del banco. Yo acabé mi etapa de junior en la oficina de Madrid y me dicen, aquí no hay sitio para ti, te tienes que ir. Empezar de cero en otro equipo, no conoces a nadie, no conoces a los clientes, pero lo aceptas porque puede ser una oportunidad, y me fui a Estados Unidos a trabajar en las oficinas de Nueva York, que JP Morgan es un banco neoyorquino. Cuando llegas allí a JP Morgan, el chico entrando por el banco. Ahí a Estados Unidos, de tener que hablar inglés todo el rato, que mi jefe era tejano, los clientes por teléfono que les entendía a medias, ¿sabes? Porque no estás acostumbrado a tener conversaciones en inglés por un teléfono, ¿sabes? O sea, estás como ahí, luego ya te habitúas, ¿no? Si no tienes licencias no puedes hablar con clientes, y si no puedes hablar con clientes no vales para nada en el banco. Entonces, en plan pánico, ¿sabes? ¿Y qué hago yo aquí? Cuando tú ahorras a largo plazo, cuanto antes empieces mejor, porque antes hace el efecto del interés compuesto, ¿no? Y eso se puede ver en cualquier gráfico, que cuanto antes empieces mejor. Y cuanto más tarde empieces, más dinero tienes que destinar para llegar al mismo objetivo. De hecho, Einstein lo llamaba como la octava maravilla del mundo. Y decía que aquellos que conocen las ventajas del interés compuesto se benefician de él, y los que lo desconocen lo sufren. Perfecto, pues aquí estamos en otro episodio de Santoria Podcast. Hoy tenemos un perfil de invitado totalmente diferente a todos los que hemos traído anteriormente. De hecho, tenemos mucho interés en los temas que vamos a tocar hoy. Y nada más mejor que traer a Antón Díez-Tubet, Country Manager de Trade Republic. Así que, Antón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a nuestro podcast. Actualmente, para que la gente ya le va a sonar Trade Republic, ¿no? ¿Dónde opera Trade Republic? Cuéntanos un poco sobre la empresa donde estás ahora, para que la gente se sitúe, y luego ya entramos como un breve resumen así, luego ya empezamos. Vale. Hacemos una breve pausa para agradecer al nuevo patrocinador de este podcast, Somos Casa. Si tienes una vivienda en alquiler en Barcelona o alrededores y quieres olvidarte totalmente de los dolores de cabeza que ello conlleva, Somos Casa seguro que es tu mejor opción. Tienen más de 2.500 alquileres en gestión con un 0% de impago. Os dejaremos todos sus datos en la descripción. Muchas gracias a Somos Casa por patrocinar este podcast, y seguimos con la entrevista. Trade Republic en realidad es un banco. O sea, igual que los bancos más conocidos de España, Trade Republic es un banco en el sentido de que tiene las mismas licencias para operar en el mundo del ahorro, la inversión, el gasto con tarjetas, etcétera. Entonces es un banco. ¿Qué pasa? Trade Republic es una empresa nueva, y entonces es una startup. Y es una startup que opera en el sector financiero, entonces son las llamadas fintech, ¿no? Las Financial Technology Companies. Pues hoy un nuevo banco que se ha creado, neobanco, neobroker. La gran diferencia es que nosotros empezamos como plataforma de inversión, más como broker nuevo, neobroker, y hemos ido poco a poco transicionando a banco, porque ahora podemos hacer cosas que hacen los bancos tradicionales. Se fundó hace muy poquito, en 2019 fue cuando se lanzó la aplicación en Alemania, porque es un banco alemán, y a día de hoy operamos en 17 países de la zona euro, es decir, todos los países en los que puedes operar con el euro, entre ellos España. Tenemos más de 4 millones de clientes ya, y tenemos 35.000 millones de euros que gestionamos o que custodiamos de los clientes. Eso es Trade Republic. Hostia, qué bien. Una gran expansión, no solo en 4 o 5 años. Sí, bueno, en Alemania, en cuanto se lanzó, fue un súper caso de éxito, porque había una necesidad brutal de nuevos jugadores en el mercado financiero que ofrecieran cosas distintas a lo que ofrecía la banca tradicional, y luego podemos entrar un poco más en detalle, pero en el momento de lanzarlo tuvo una adopción increíble. También en el 2020, con la pandemia, mucha gente empezó a acumular ahorro, empezaba a invertir desde casa, y buscaban ese tipo de soluciones de aplicaciones nuevas, fáciles de usar, comisiones súper bajas, sin complejidad a la hora de explicar los precios, las comisiones, los productos, algo muy sencillo, y enseguida triunfó. Y de hecho, Trade Republic ha tenido una ronda de financiación que se llama las startups, que ceden capital y buscan esa financiación para seguir creciendo. Hicimos una ronda, creo que fue en 2021, de 900 millones de euros que nos invirtieron los principales
fondos de Venture Capital que se llaman, todos estos fondos que hace muchos años prestaron dinero para montar Google, para montar Facebook, para montar PayPal. Esos fondos, algunos de ellos han invertido en Trade Republic, y gracias a esa inversión nos ha permitido expandirnos y escalar tan rápido, pero llevamos muy pocos años. Claro, sí, ya. Y actualmente, tu posición dentro de Trade Republic, ¿cuál es? ¿Qué es lo que manejas ahora mismo ahí dentro? ¿Y en qué consiste? Exacto. Porque tú antes has dicho el nombre, pero explicarlo un poco. Como Country Manager es la persona responsable de gestionar el día a día de un país, ¿no? Entonces, en este caso yo llevo toda la parte de España y Portugal. Principalmente como empresa pequeña que está escalando en un país, pues hacemos mucho marketing y hacemos mucho growth, que se llama, ¿no? Que son todas esas iniciativas de crecimiento. O sea, nosotros invertimos agresivamente en marketing y en desarrollo de producto para crecer. Recae sobre mí toda esa parte de definir la estrategia de crecimiento. Y además, a la hora de crecer, tú buscas estrategias que sean muy escalables y eficientes. Es decir, oye, ¿cómo puedo tener el mejor alcance, al mejor precio y la mejor conversión de todo ese marketing que se traduzca en clientes? Entonces, siempre tratamos de hacer estrategias innovadoras. Son en muchos casos agresivas, ¿no? De que la gente le llame la atención. Y de la parte de producto, yo como experto en finanzas en España y como country manager, yo sí que con los equipos de desarrollo de producto vamos viendo qué tipo de cosas se pueden ir lanzando en España, ¿no? Ya cuando hablamos de producto es, oye, pues tenemos que lanzar la posibilidad de tener un depósito a plazo fijo, o lanzamos una tarjeta, o en España deberíamos tener Bizum. Todas esas iniciativas yo las promuevo, aunque luego se ejecutan desde Berlín, que es donde está nuestra oficina principal, y ahí tenemos más de 500 empleados, pero yo hago de experto en España, no solo para la parte de marketing, sino para la parte de desarrollo de producto, para la parte de relación con los reguladores locales, también con la prensa local, de darles la información, de hacer las entrevistas, etcétera. Es un puesto muy versátil, o sea, tienes que saber un poco de todo y tienes que estar también preparado para remangarte y hacer cosas que igual en una empresa tradicional no te tocaría, ¿no? Porque al final es una startup, no hay un plan de acción muy definido a largo plazo, entonces van surgiendo cosas y solo estás tú para ejecutarlas con un equipo muy pequeño, ¿no? Entonces, las startups sí que son un poco caóticas y bueno, me imagino que vosotros lo viviréis como emprendedores, pues que hay mil cosas que hacer, mil imprevistos y pues en una empresa de mucho éxito pero pequeña, startup que está disrumpiendo un mercado, pues también hay cosas que hacer en el día a día que igual no están dentro del rol, ¿no? Que digamos. Imagino que debéis tener muchos clientes jóvenes, ¿no? Porque por el tema de que estás hablando de las estrategias así tan agresivas de marketing y demás, como algunas, por ejemplo, de patrocinar según qué eventos o personas y demás, imagino que debéis estar como fomentando mucho el que los clientes sean jóvenes, ¿no? También. En plan, que se empiecen a interesar desde más joven al tema de invertir su dinero, de moverlo, de tenerlo en un sitio u otro, ¿no? Bueno, es que las nuevas generaciones son generaciones que yo considero que están bastante informadas y que son bastante autodidácticas, ¿no? Y que buscan mucha información en internet, siguen a muchos creadores de contenido para aprender cosas y al final, como nosotros estamos muy presentes en redes sociales, patrocinamos mucha creación de contenido y de divulgación financiera, pues toda esta gente joven acaba con nosotros. También es cierto que ahora estamos cambiando un poco, no estamos cambiando, estamos incorporando otro tipo de marketing más tradicional, como puede ser los anuncios en televisión, y eso te trae otro tipo de público, ¿no? Lo que sí que nos hemos dado cuenta es, al final Trade Republic se está haciendo bastante conocido, tiene una oferta de producto bancario y de inversiones que en España se necesitaba mucho y eso está teniendo como consecuencia positiva un gran crecimiento de clientes. Aquí en España estamos hablando, bueno, los diferentes productos que tiene Trade Republic para invertir. Que en España podéis saber qué es lo que más se utiliza para invertir. ¿Cuál es el producto que más se utiliza aquí? Bueno, en realidad es bastante simple porque en España
sí que se invierte cada vez más, pero somos un país de ahorradores a través de productos bancarios. Y de hecho, si tú miras los datos públicos, la principal partida en el ahorro de las familias españolas a mediados de este año, la principal partida es efectivo y equivalentes de efectivo, como pueden ser los depósitos, ¿no? Es decir, hay 1 billón de euros de las familias españolas en cuentas corrientes y en depósitos. La siguiente partida es la inversión en fondos de inversión, que es 500.000 millones de euros. Y luego por debajo tienes otro tipo de activos que no se han favorecido en España porque no ha habido ese interés de que se conozcan, como pueden ser los ETFs, que son fondos cotizados, que en Estados Unidos es el producto de inversión más utilizado. En Alemania también se está volviendo el producto estrella. Al final un fondo cotizado es una cesta de valores que replica la evolución de una bolsa, ¿no? Entonces, ese instrumento financiero se puede comprar desde 1 euro en muchos sitios y te da esa exposición a una bolsa sin apenas pagar comisiones. En España hay otro tipo de producto, como son los fondos de inversión y los planes de pensiones, que se venden a gran escala a través del tejido comercial de los grandes bancos y aseguradoras, que tienen comisiones muy elevadas, que son un gran negocio y una gran industria, pero que para el cliente final no tiene los mismos resultados que si tú inviertes con un producto de muy bajo coste. Al final, cuando tú pagas un 2% de comisión anual, es un 2% al año menos para ti. Si tú estás buscando una rentabilidad anual del 5%, del 7% y le estás restando el 2%, es un porcentaje muy alto de pérdida patrimonial anual, que no se siente en el corto plazo porque al final las comisiones de gestión te las van quitando diariamente. Entonces, si tú solo inviertes 20 días en un fondo de inversión, solo pagas el 20 días de los 365 días del año del 2%. Pagas un poquito. Pero si tú a eso le sumas 20, 30 años de 2%, con una multiplicación te das cuenta que es más del doble de tu patrimonio, ¿no? Que se te puede ir en comisiones si lo pagas. Eso no se quiere que se sepa. ¿Qué está pasando a través de la divulgación financiera que hacen las nuevas empresas como nosotros o los creadores de contenido en el sector financiero? Lo que están enseñando es que hay otros instrumentos financieros como los ETFs que te dan una mejor exposición a las inversiones a un coste mucho más bajo y sin limitaciones de acceso, es decir, lo puede comprar cualquiera. ¿Por qué a través de la industria tradicional no se ha promovido esa compra directa? Porque no genera apenas comisiones. Cuando tú miras los principales fondos y planes de pensiones en España, ¿sabes en qué invierten el dinero esos fondos y planes de pensiones? A través de ETFs. Y dices, ¿por qué le voy a pagar a un fondo para que invierta en ETFs si puedo invertir yo directamente en ETFs? Claro. Entonces hay un poco una revolución que ha empezado en Alemania. Ya hay estudios que hablan de el aumento esperado del uso de ETFs en Alemania y se prevé que se va a multiplicar varias veces y también se espera que en España, Portugal, etcétera, crezca mucho. Y en España, respecto a 2022, ahora la adopción de ETFs ha aumentado un 50% solo en 2 años. Se está viendo también un cambio de que la gente dice, joder, es que es un muy buen producto para la mayor parte de la gente, ¿no? Y luego podemos entrar más en esto. Pero a tu pregunta, como ahorradores, mucha gente utiliza Trade Republic porque nosotros en la cuenta damos un interés muy alto, que no es un interés que paguemos nosotros directamente. Es decir, en Europa tú tienes un organismo que se llama el Banco Central Europeo que determina el precio del dinero en cada momento. Tanto si lo pides prestado a través de una hipoteca como si lo depositas. Hay un tipo de interés que ellos determinan porque están a cargo de las políticas monetarias que se llaman. ¿Actualmente el interés a cuánto está? 4, el 3,25. ¿No? Llegó a estar al 4% hace unos meses y lo han ido bajando. ¿Por qué subieron los tipos de interés? Porque había mucha inflación. Al final, el Banco Central Europeo, una de sus principales preocupaciones es que la inflación sea razonable. De hecho, ese razonable es una inflación del 2%. Todos hemos visto en las noticias que el año pasado y tal había mucha inflación. Entonces, lo que hizo el Banco Central Europeo es, no me gusta que haya tanta inflación porque se encarece mucho el coste de la vida, subo los tipos de interés para hacer que el consumo baje, para desacelerar un poco la economía. Porque si a ti te suben un 4% a un 4% el tipo de interés, las hipotecas suben.
comprarte un coche con financiación te cuesta mucho más, los viajes cuestan más, Todo el se uso de las al tarjetas, final, todo se todo en la encarece. vida. Eso es lo más obvio que vemos cuando suben los tipos de interés. Lo que no es tan obvio es que los tipos de interés también suben para el ahorro, porque el Banco Central Europeo también dice, te voy a incentivar a que ahorres porque te pago un interés más alto si tú guardas el dinero y no te lo gastas. Entonces, el mecanismo del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés es para las deudas, pero también para el ahorro. ¿Qué ha pasado en España? Que cuando subieron los tipos de interés al 4%, los bancos tienen la potestad de pagarte ese interés o no. Y en España lo que ha pasado es que apenas han pagado ese interés al cliente final. Y al final no nos equivoquemos, cuando tú tienes una cuenta y metes el dinero en la cuenta de un banco, estás prestándole tu dinero al banco. Claro. Y tú por ese préstamo puedes esperar que te paguen algo, ¿no? Sobre todo si tú sabes que al banco le están dando el 4% anual. Porque al final cuando este 4% que suena muy, muy abstracto, en realidad el Banco Central Europeo trabaja para los bancos nacionales de toda la zona euro, ¿no? Entonces, del mismo modo que los bancos piden financiación entre ellos se piden financiación o piden financiación al Banco Central Europeo, ese es el coste de pedir esa financiación que luego se lo trasladan al cliente, ¿no? En las hipotecas tienes el Euribor, ¿no? Pues te trasladan ese coste del dinero. Del mismo modo, cuando los clientes depositan dinero en la cuenta de un banco, lo que hace el banco con ese dinero es lo lleva al Banco Central Europeo, que es su banco, y les paga el 4%. Es decir, si un banco con todo el dinero de sus clientes no lo tiene prestado y tiene como ese excedente, lo que hace todas las noches es enviarlo al Banco Central Europeo porque les paga el 4% anual. Entonces, hay como ese valor del dinero pasa del Banco Central Europeo a los bancos y de los bancos a los clientes. En la parte de las deudas, hipotecas, préstamos, te lo trasladan siempre a través del famoso Euribor. En la parte del ahorro no lo han trasladado. ¿Qué hizo Trade Republic? Dijo, nosotros, este dinero que genera el dinero no es nuestro, porque el dinero es de los clientes. Entonces, como nosotros queremos que la gente ahorre e invierta mejor, les vamos a dar los intereses que genera su dinero. Completos. Lo pasamos completo, pasamos el 4%, cuando bajaron del 4 al 3,5, bajamos al 3,5 y ahora que está en el 3,25 estamos dando el 3,25. Nosotros hacemos, de hecho utilizamos la palabra trasladar. Nosotros no es que te paguemos el interés, te lo trasladamos. Entonces se ha popularizado mucho porque la gente ha dicho es el único sitio donde a mí de verdad me dan el valor de mi dinero. Luego probablemente vuelva a bajar. En diciembre ya están diciendo que va a volver a bajar y el objetivo, muchos hablan, es que para el año que viene esté el valor del dinero al 2%, porque ya no hay inflación y pues oye, pues si bajas los tipos de interés, la gente vuelve a consumir más, la economía va un poco mejor, etcétera. Entonces están bajando los tipos de interés y bajarán al 3% y nosotros daremos el 3%. Pero esto se ha vuelto súper popular en España y nos ha dado mucha visibilidad porque en España somos un país de ahorradores. Eso es lo que yo ahí Sí. quería yo entrar un poco de, claro, la gente, lo que tú has comentado antes, España somos una sociedad ahorradora. ¿Cómo calificas tú la educación financiera que tenemos en España? Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en las fases más tempranas de nuestra educación, porque la verdad que pasamos por el colegio y luego pasamos por la universidad y conceptos básicos como hacer la declaración de la renta o gestionar el dinero no se tratan, ¿no? Y se tratan otras cosas que luego en la práctica no son tan útiles. A mí me da mucha pena porque hay una gran pérdida patrimonial a largo plazo porque la gente no tiene claro estos conceptos, ¿no? Si no tenemos claro cuáles son los tipos de interés en Europa, cuál es el valor de nuestro dinero, no le podemos exigir a las entidades bancarias con las que trabajamos algo que puede ser justo, ¿no? Y nos dejamos llevar por ofertas que no son engañosas, pero que te alejan de lo importante, porque nosotros siempre recibimos muchas ofertas de trae tu nómina y 2 recibos y te damos 250 euros en cash, ¿no? Digo, o sea, ese cash en realidad sale de que tú ingreses tus nóminas, que ese saldo esté en tu cuenta todos los meses y que al banco le vaya generando un 3,25 que no te da a ti. Entonces, si tú ya sabes hacer las matemáticas, porque ya has entendido cómo funcionan los tipos de interés, cómo funciona el ahorro, porque cuando pedimos una hipoteca o pedimos un préstamo, enseguida sabemos que un préstamo o una hipoteca hay que pagar intereses, ¿no? Pero por la parte de ahorro, por lo visto, no lo tenemos tan claro. Entonces,
ahí hay una pérdida patrimonial, ¿no? Una pérdida de oportunidad de que tu dinero genere más para ti, ¿no? Pues eso es parte de la poca educación que ¿Y tenemos. tú por qué crees que no se enseña todo esto en el colegio o en las universidades? A ver, hay teorías conspiratorias que dicen que es que no quieren que estemos educados, ¿no? Yo no sé si creerme eso. Yo creo que Yo creo que no tenemos una habe- educación que no, como muy anclada al pasado, ¿no? Y al final sí, las nuevas poco generaciones, práctica, ¿no? exacto. O sea, como que estudiamos cosas que son muy importantes, pero nos dejamos un poco lo más práctico del día a día, que parece que es algo que tenemos que aprender en casa. A mí sí que me gustaría ver que en los colegios se le ayuda a la gente a hablar de dinero y a entender estas cosas, porque luego es algo que como joven adulto Es te que te lo vas a encuentras de encontrar golpe, día a día. ¿sabes? El día que sales de la universidad te pones a trabajar o el día que sales del colegio te pones a trabajar, eh, tienes de repente dinero y tienes unas obligaciones fiscales que cumplir, una declaración de la renta que presentar, tienes que abrirte una cuenta. Una acción tan sencilla como pedir un préstamo y el interés que te están dando, saber si es alto, si es bajo, o sea, Claro. intentar comprender todas estas situaciones con las que te vas a encontrar. Pues para eso tienes que entender cómo que el Banco Central Europeo está a cargo de las políticas monetarias en toda la zona euro y que ellos determinan el valor del dinero en cada momento, ¿no? Ujú. Pues eso es una base. Y si lo explicas así es muy fácil de entender. Y dices, o sea, pues sí, pues es que el mundo funciona así, ¿sabes? Claro. Y ellos tienen un mandato y es que la economía no se sobrecaliente y que la inflación no suba. Entonces utilizan los tipos de interés de freno y acelerador. Es prácticamente lo más habitual que hacen. Y en Estados Unidos la Reserva Federal hace lo mismo. Pues ese tipo de concepto básico yo creo que se puede explicar rápidamente en el colegio, ¿no? Y explicar el impacto de la inflación sobre el dinero es algo que muy fácilmente se puede explicar y que nos impacta en nuestro día a día y si no somos conscientes, pues tiene es un gran detrimento para nuestro patrimonio. La inflación, ¿qué es? Que suben los precios de las cosas todos los años. Y eso lo hemos visto. Además, el año pasado, con la inflación tan brutal que hubo por la crisis energética, etcétera, fue como una obviedad, ¿no? Y se hablaba todo el rato del litro de aceite para arriba y para abajo del supermercado. Eso es inflación. O sea, si tú tienes 1.000 euros y con 1.000 euros compras 100 litros de aceite y al año siguiente los 100 litros de aceite valen 1.500 euros y tú sigues teniendo 1.000 euros, ya no puedes comprar 100 litros de aceite. Eso es inflación. Eso pasa todos los años. O sea, de hecho, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos y cualquier banco central, ellos tienen un objetivo de inflación, ¿no? Porque ellos quieren que el precio de las cosas vaya subiendo de manera progresiva porque hacen que la economía crezca de una manera controlada, ¿no? Y al final buscas ese crecimiento sostenido, ese aumento de los precios sostenidos, el aumento de los salarios sostenidos, buscas esa sostenibilidad del crecimiento económico, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que hay un organismo público que se encarga de que haya una inflación, porque es un mandato que tienen de todos los gobiernos hacer eso, ¿cómo no puedes entender qué impacto tiene la inflación sobre tu dinero, ¿no? Y cómo no buscas la solución a que tu dinero no pierda valor con el tiempo. Y eso, por ejemplo, tampoco lo explican en el colegio. Y luego tú miras datos históricos y dices, oye, datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ¿cuál ha sido la inflación acumulada de los últimos 30 años en España? Creo que ha sido como un 120% acumulado. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 30 años el dinero que tienes ha perdido más de la mitad de su valor. Porque es que el precio de las cosas ha subido un 120% en 30 años. No. Si tú tienes tu dinero en una cuenta que te da el 0%, pues, tienes una inflación del 2 o el 3% anual, pues en 20 o 30 años has perdido la mitad del valor. Claro. O sea, ese mismo dinero no te va a permitir comprar las mismas cosas que ahora. Tienes una pérdida patrimonial. Y en relación a, bueno, siguiendo esta misma línea, ¿cómo comparas España con los demás países de la Unión Europea en cuanto a la educación financiera? En Trade Republic podéis ver, en estos países, en ciertos países, pues aquí se invierte mucho más en esta edad. No sé, Sí, como todo eso a lo nivel de tienes que estadística, España, ¿dónde se sitúa en relación con los demás países? A la cola. Pero en Alemania, Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos están mucho más familiarizados con invertir el dinero. Porque desde el principio entienden que invertir el dinero no es especular, sino que es un mecanismo para que tu dinero se revalorice a largo plazo, ¿no?
Y al final, cuando tú vas explicando todos estos conceptos, vas atando hilos, ¿no? Dices, pero si la inflación es algo que se busca de manera intencionada y hace que vayan subiendo el precio de las cosas, las empresas que venden cosas y venden servicios van a entonces subir los precios, ¿no? Entonces, si suben los precios, van a facturar más y van a tener un beneficio superior. O sea, todo constante, solo por el impacto de la inflación, esas empresas van a ir aumentando de valor con el tiempo, ¿no? Porque van subiendo los precios de las cosas, va subiendo todo, va aumentando el tamaño, ¿no?, de la empresa. Pero si luego además tú entiendes que las empresas quieren prosperar, ¿no?, y que la gente quiere prosperar, o sea, hay empresas que quieren vender más, vender mejor, hacer mejores productos, tener menos costes, o sea, cualquier persona que gestiona sus finanzas de casa idealmente quiere ingresar más y gastarse menos por lo mismo, ¿no? O vivir mejor con el dinero que tiene, o sea, intentas como prosperar. Sí. Las empresas son iguales, entonces es normal esperar que todas las empresas vayan aumentando de valor, ¿no? Porque así funciona la economía. Entonces, esa inversión en las empresas a través de la bolsa lo que te acaba retornando es que tu dinero se vaya revalorizando acompañando a esas empresas, ¿no? ¿Dónde está el riesgo y dónde está la especulación cuando tú inviertes solo en una empresa y quieres ganar dinero a muy corto plazo? ¿Dónde te beneficias del crecimiento de estas empresas a largo plazo? Cuando tú inviertes en todas, ¿no? Y buscas ese promedio de rentabilidad. Dices, oye, aquí hay 500 o 1000 empresas, yo no sé cuáles van a ser las mejores, cuáles se van a ir a la mierda, pero el conjunto de ellas va a ir bien porque la economía funciona así y los bancos centrales quieren que funcione así, y si todas las empresas se van a la mierda hay otros problemas, ¿no? Porque de repente han desaparecido todas las empresas de España. Pues sí, puede pasar eso, pero entonces tu dinero no está a salvo tampoco en la cuenta. Lo más lógico es pensar que las empresas van a seguir creciendo y que en el conjunto de la economía se va a ir revalorizando tu dinero. Y esos son conceptos que en Estados Unidos, Francia, Alemania ya están muy integrados en la educación de la gente. Dicen, oye, yo no solo voy a ahorrar dinero, sino que lo voy a invertir. ¿Por qué? Porque a largo plazo, cuando invierto en el conjunto de todas las empresas que cotizan en las bolsas, me voy aprovechando de esa revalorización que van teniendo, de esos repartos de dividendos y de beneficios que esas empresas van haciendo y los voy reinvirtiendo. Entonces te vas metiendo un poco en la rueda de ir invirtiendo todos los meses tu dinero. Luego en la práctica... Perdona, desde cualquier cantidad. Desde cualquier cantidad, sí. O sea, gracias a plataformas como Trade Republic, ahora tú puedes invertir desde €1 en ETFs, que son las cestas de valores, que los compras y te permiten invertir en cualquier índice bursátil que tú quieras. Puedes invertir desde €1 en un ETF que invierte en las 500 mayores empresas de Estados Unidos o en las empresas del sector tecnológico de Estados Unidos, o puedes comprar un ETF de los bancos de Estados Unidos. O sea, te permiten muchísima flexibilidad sin pagar muchas comisiones, que al final pagar del mismo modo que el 2% de inflación a 30 años te quita la mitad del valor, una comisión del 2% te quita también una gran parte de tu patrimonio. Entonces evitas esas comisiones y inviertes con pocos costes a largo plazo de manera diversificada y te beneficias de ese conjunto de empresas que de media lo van a hacer bien. E históricamente la bolsa americana en los últimos 50 o 100 años de media creo que ha hecho como un 10% de rentabilidad anual. El S&P 500. El S&P 500. Y la bolsa mundial, que es un índice, hay un índice que mide 1.500 mayores empresas de los países desarrollados, también de media ha hecho depende de los periodos, pero como un 9-10% anual. Y es que el mundo funciona así, o sea, es lógico pensar que dentro de 20, 30 o 50 años las bolsas van a estar más arriba que ahora. Porque si no lo están, seguramente hay otros problemas que nos afectan a todos y afectan al valor del dinero en nuestra cuenta. Y economías que han sucumbido en países menos estables, como puede ser Venezuela o incluso Argentina, que ahora, bueno, pues parece que va mejor, pero cuando han tenido grandes problemas económicos han tenido muchísima inflación. Entonces, si tú tienes una inflación del 50% anual, tu dinero en la cuenta al 0% desaparece. O sea, no vale para nada. Entonces, que la gente piense que al invertirlo lo estás arriesgando, pues mira, si no lo inviertes lo estás perdiendo a un ritmo del 2-3% anual por el impacto de la inflación, pero además si es que crees que no invirtiendo porque el mundo se va a acabar, la economía, el dinero va a perder el valor igualmente. Entonces, no está a salvo de ninguna manera.
Claro, no está a sí. salvo de la inflación, no estás a salvo de los riesgos más extremos de que haya una gran recesión que dura 50 años y el mundo está en guerra, pues el valor del dinero también se verá afectado. Entonces, esperar que las cosas vayan bien, ¿no? Que yo creo que está dentro de la naturaleza humana, que queremos Prosperar. que todo vaya bien y prospere, y confiar que si en los últimos 100 años ha hecho un 10%, los próximos 100 pues hará de media un 10% anual también. Es un poco la teoría y la gente lo tiene muy integrado y en lugar de ahorrar, invierte. Entonces todos los meses de los 50, 100, 200 euros que tienen de ahorro a un ETF. Ahora que entras en eso, poniéndonos en la situación de un joven, 20 años, que gane 1.300 euros al mes y quiere ahorrar. ¿Cuál es la mejor opción que tiene? Ahorrar, invertir. Bueno, o sea, yo creo que es un ejercicio de disciplina y de crear el hábito de no solo ahorrar e invertir. Entonces tú al final tienes unos ingresos y tienes una serie de gastos, ¿no? Que algunos son obligatorios, otros son más de capricho y tú tienes que buscar ahí, hacer el ejercicio de dónde está tu punto de dulce, equilibrio. ¿no? El punto de equilibrio, hasta dónde quieres esforzarte y ver cuál es tu capacidad de ahorro, ¿no? Y lo que puedes hacer, una vez que has determinado tu capacidad de ahorro, dices, de este ahorro que yo tengo, hay alguna parte que quiero mantener en efectivo, porque puede ser un dinero que se llama el famoso fondo de emergencia, lo apartas y no lo inviertes, ¿no? Porque en el corto plazo, cuando tú inviertes, te puedes ver impactado por los movimientos de cambio de precios, que a largo plazo te dan igual, porque los cambios de precio van al alza. Entonces a ti te da igual si estás invirtiendo para tu jubilación o para comprarte un piso dentro de 15 años. Tú apartas ese depósito de emergencia y lo mínimo que puedes esperar del depósito de emergencia es que te dé el valor del dinero actual, ¿no? Que es el 3,25 o algo parecido. Pero tratar de maximizar sin riesgo ese ahorro. Y una vez que has establecido ese depósito de emergencia, todo el excedente de ahorro idealmente lo vas invirtiendo para conseguir un objetivo determinado, ¿no? Que puede ser para muchos de nosotros comprarnos una casa dentro de un tiempo o incluso invertirlo a largo plazo sin saber muy bien para qué, pero va a ser para el futuro o para cuando me jubile, lo que sea, y te aprovechas de invertirlo sin comisiones todos los meses, independientemente de donde esté la bolsa, de manera diversificada, y vas buscando esa revalorización a largo plazo y esa reinversión de los dividendos, ¿no? Y esto al final te lo dan herramientas que tienes en muchos sitios, en Trade Republic también, que se llaman planes de inversión. Un plan de inversión es una compra de un ETF recurrente, que no te cobramos nada por hacer esa compra. La única comisión que pagas es la comisión que tiene el ETF, que para los del SP500, por ejemplo, es tan baja como el 0,05, creo, el 0,03, o sea, súper baja. Y tú todos los meses compras. Y habrá días que estás comprando a un precio, habrá días que habrá bajado y estará más barato. Pero tú haces un promedio de tus compras y buscas la rentabilidad promedio anualizada y buscas un coste promedio de haber estado comprando más caro y más barato a lo largo del tiempo. Pero de lo que sí que te beneficias es de dos cosas. Por un lado, la revalorización de la cesta de acciones o cesta de activos que está dentro del ETF, esas empresas que van a prosperar a largo plazo en su conjunto, y luego te beneficias de que todas estas empresas que pagan dividendos al ETF lo reinviertan. Entonces, cuando tú reinviertes los beneficios que obtienes, haces un efecto bola de nieve que se llama interés compuesto, porque esos intereses que tú has recibido, en vez de gastártelos, se han vuelto a invertir y al año siguiente, ¿qué hacen? Generar más intereses. Y esos intereses que has recibido al siguiente año, que los vuelves a reinvertir, más los del año anterior, vuelven a generar más intereses. Yo os invito a buscar una calculadora de interés compuesto que se llama, que en Google podéis encontrar cualquiera, y tú pones 50 euros al mes, una rentabilidad anual del 7%, 30 años haciendo esto, y ves en la calculadora, te sale un gráfico que al principio tus aportaciones de 50 euros es la mayor parte de tu ahorro. Y encima tienes un pequeño beneficio de ese 7% de los 50 euros mensuales, o sea, el 7% anual de los 600 euros anuales que has metido. Pero al año siguiente ves que la parte de intereses es un poco más alto. Cuando han pasado 20 años, la parte de los intereses o dividendos que has recibido de tu inversión representa mucho más que el capital inicial, ¿no?, que tú has puesto. Porque, claro, has ido acumulando tantos beneficios e intereses que a su vez has reinvertido, que a su vez han generado más intereses, que esa parte es la mayor parte
de tu ahorro. Y de hecho, o sea, si eso lo puedes hacer con con una calculadora o un Excel, si tú metes 50 euros al mes durante 40 años con una rentabilidad de espera del 7%, acabas teniendo casi 130.000 euros de ahorro. Si no lo hubieses invertido y los ahorras al 0%, tienes 24.000 euros o 28.000 euros. ¿Has visto un vídeo que es muy viral de Enrique Morís en el que explica todo esto? Y dice eso como una persona que, por ejemplo, pone un ejemplo de un chico que trabajase en Globo, cobrando, no me acuerdo cuánto decía y demás, que hiciera una aportación inicial. Sí que es verdad que aportaba, me lo invento porque no me acuerdo muy bien, pero tipo 10, 12 o 14.000 euros de entrada y luego ponía 200 o 300 al mes durante X tiempo y el que trabajaba en Globo se retiraba millonario. No sé si te suena el vídeo. No lo he visto, pero la teoría es esa. O sea, y si se cumple lo que ha pasado en el pasado, que es como se mide un poco en el mundo del ahorro y las finanzas, también te basas mucho en los datos históricos, es muy fácil que eso pase. Y, o sea, es que yo no me lo invento. 10.000 dólares invertidos en el S&P 500 en 1993, reinvirtiendo los dividendos que te da el S&P 500, son 200, creo que 70.000 dólares a cierre del año pasado, de 2023. Esos son datos. De 10.000 dólares, con la evolución que ha tenido en los últimos 30 años el S&P 500, se ha multiplicado por tanto. Si no reinviertes los dividendos, es que hay un gráfico que yo siempre utilizo para presentaciones. Si tú inviertes en S&P 500 pero no reinviertes los dividendos, acabas teniendo como 170.000 dólares o algo así. Si tú reinviertes los dividendos, eso es casi 240.000 o 250.000. O sea, no el doble, pero casi. Entonces, esa reinversión del interés compuesto, el efecto del interés compuesto ocurre. Pero aún así, si no lo decides reinvertir porque te quieres gastar ese dinero que vas recibiendo todos los años, aún así la revalorización de los activos ocurre. Entonces, a toda esta gente que gana y que puede ahorrar y que entiende que invertir en el conjunto de la bolsa es una estrategia ganadora y además lo haces comprando y vendiendo todos los meses de manera disciplinada, independientemente de donde esté la bolsa, pues le va a ir muy bien. Dentro de 15 o 20 años tendrá un gran patrimonio acumulado. Y la gente que no lo haga, pues tendrá menos dinero y además valdrá menos porque la inflación se lo ha comido, ¿no? Es un poco la idea de... Yo es que creo que cada vez la gente sí que es verdad que estamos como más concienciados de todo esto, de que si no lo mueves el dinero al final va perdiendo valor y demás. Lo que yo creo que todo el mundo es como que lo ve como muy lejano, ¿sabes? Es como que le suena muy a chino, sea por lo que hemos dicho antes, de que quizás no nos lo enseñan en ningún sitio, solo se ve en internet y ya a lo mejor, según para quien le genera como algún tipo de desconfianza de que pueda ser algún engaño, tal, me lo invento. Yo, por ejemplo, imagino que habéis tenido un crecimiento muy grande, pero yo creo que debe ser un hándicap también el que solo llevéis, por ejemplo, 4 años. Para según quién, eso quizás debe decir, hostia, voy a poner yo mi dinero en una empresa que acaba de abrir hace 4 años. Viéndolo yo desde fuera, que objeciones que le puede llegar a salir a la gente de, sí, claro, si todo el mundo hiciera esto, todo el mundo se acabaría jubilando con muchísimo dinero. ¿Sabes? Bueno, en Estados Unidos, que no hay un sistema público de pensiones, la gente se acaba jubilando con grandes patrimonios que han obtenido mediante la inversión a largo plazo. O sea, ahí desde el día 1 la gente tiene las cuentas, la 401k, el IRA y todo esto, que donde meten dinero lo van ahorrando para la jubilación y acaban teniendo grandes patrimonios. Es normal que se desconfíe de una plataforma nueva que lleva pocos años operando, pero al final, lo que decía al principio, nosotros somos un banco y tenemos las mismas licencias que cualquier banco español, o sea, o cualquier banco alemán, en este caso, pues somos alemanes. O sea, nos regimos por las mismas normas y por los mismos estándares que se exigen a todos, ¿no? Y tú puedes ver que Trade Republic aparece en la página web del Banco de España, que aparece en la página web de la CNMV como entidad de crédito extranjera que opera en España. Si te vas al regulador alemán, que es el BaFin, te metes y buscas Trade Republic, aparece que Trade Republic está registrada y son nuestros supervisores. Entonces, es legítimo de hecho, dudar. Cubre el capital igual que los demás bancos de aquí de España, que creo que es hasta 100.000 euros. Hasta 100.000 euros está protegido el dinero porque nosotros utilizamos una estructura de... O sea, nosotros no guardamos el... Para empezar, si tú inviertes, ese dinero está a tu nombre. Porque si tú tienes acciones de Coca-Cola y Trade Republic desaparece, las acciones de Coca-Cola siguen siendo tuyas. Porque eso te lo exige la ley, que es la segregación de activos, ¿no? Por otro lado, si tú tienes dinero en una cuenta de banco español tradicional, el banco está obligado por la ley a estar adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos que cubre 100.000 euros por cliente, ¿no?
en caso de quiebra de ese banco. Nosotros hemos añadido una línea más de protección y es que nosotros no tomamos los depósitos directamente nosotros, sino que trabajamos con bancos asociados a nosotros que son los principales bancos del mundo, como son JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank, tienen cuentas para los clientes de Trade Republic y nosotros depositamos el dinero ahí y ellos están adscritos al Fondo de Garantía de Depósitos alemán. ¿Qué pasa si quiebra Trade Republic? No pasa nada porque tu dinero lo tienes en JP Morgan. ¿Qué pasa si quiebra JP Morgan? No pasa nada porque tienes el Fondo de Garantía de Depósitos. O sea, es como una triple capa de protección. Una triple capa de protección. Y a la gente les ha vuelto un poco loca en el pasado. Ya por fin yo creo que se va entendiendo que el hecho de que tu dinero esté en una cuenta colectiva de Trade Republic en JP Morgan no quiere decir que no esté cubierto por el Fondo de Garantía. Al final el Fondo de Garantía es una institución pública. El JP Morgan le informa de que tiene dinero de clientes minoristas de Trade Republic y que tienen que estar cubiertos por el Fondo de Garantía, que es el objetivo. Que sea una cuenta colectiva o no, no quiere decir que el fondo no quiera cumplir su función. Tú simplemente les dices, oye, esto es dinero de cliente individual minorista de Trade Republic, que lo tenemos nosotros guardado, cúbrelo en el Fondo de Garantía de Depósitos. Y nosotros en la página web tenemos las fichas de los fondos de garantía de depósitos de JP Morgan, de Deutsche Bank y tal, que dicen que el dinero hasta 100.000 euros por cliente está cubierto. La gente dice, no, es que en los bancos españoles el dinero está a mi nombre, en mi IBAN. Perdón, o sea, tu dinero está en la masa monetaria del banco, por eso hay un fondo de garantía de depósitos por detrás, porque si quiebra ese banco, tu dinero no está a tu nombre, tu dinero estaba a nombre del banco. Pues esto es conceptualmente es lo mismo. O sea, que el dinero esté en una cuenta colectiva no quiere decir que el dinero no está a tu nombre o que no esté protegido. Si un banco español quiebra, no devuelve el dinero a la gente, tiene que ir el fondo de garantía de depósitos y devolverlo. Entonces tu dinero no estaba a tu nombre, era parte del dinero del banco. Entonces es lo mismo, es más seguro esta triple capa que una capa única, porque yo creo que un banco como JP Morgan o un banco como Deutsche Bank es muy difícil que quiebren porque son muy grandes y el riesgo sistémico que ostentan es muy grande como para que les pase algo, ¿no? Ya que has nombrado, perdona, el JP Morgan y demás, vamos ahora, después de esta gran introducción, un poquito como desde el principio, ¿cómo te introduces tú en el sector del mundo financiero? Y porque además pasaste por JP Morgan como trabajador. Sí. Cuéntanos un poco todo, cómo fueron tus inicios y eso para llegar hasta aquí. Fue un poco aleatorio porque yo estudié Derecho y tampoco en 2012 había muchas oportunidades laborales y acabé trabajando en un banco. Pero, o sea, no fue un camino de rosas acceder a JP Morgan, que es el mayor banco americano, uno de los más prestigiosos. O sea, de hecho lo comentábamos antes joder, que parece ahora, no, ¿cómo fuiste country manager de Trade Republic? ¿Cómo trabajaste en JP Morgan? Pues en realidad fue un proceso súper lento, cargado de imprevistos y de diferentes situaciones complicadas y no fue fácil porque yo empecé a trabajar en un banco español, llevaba 2 años y me surge la posibilidad de entrar en JP Morgan, pero para un puesto de becario, para un trabajo súper administrativo y me dijeron que además eran solo 8 meses y luego me tenía que ir. ¿Con qué edad esto, perdona? Pues esto 2 años después de terminar la carrera, sería con 23 o con 24, sí. ¿Y el puesto de trabajo que tú estabas dejando era un trabajo fijo? Era un trabajo fijo. Entonces yo tomé el riesgo de irme a JP Morgan, que era un gran banco, pero es que encima estaba entrando como un poco por la puerta de detrás de becario, ¿no? Para ayudar en una tarea administrativa a los nuevos empleados junior de JP Morgan. Entonces, ya después de 2 años trabajando, tener que volver a ser becario y tener que trabajar para gente que acaba de salir de la carrera, que les habían dado un puesto fijo, digo, yo que llevo ya 2 años currando, soy mayor que ellos, tengo que ser becario para 8 meses y luego me tengo que ir y estas personas han entrado desde terminar la carrera con puestos fijos, ¿no? Y ya ves, en plan, a nivel ego, claro, que dices, joder, qué mierda esto, ¿sabes? Y ahí tengo que trabajar para ellos, comerme yo los peores marrones y todo, ¿no? Pero bueno, al final es una oportunidad, ¿no? También de demostrar lo que tú puedes aportar, ¿no? Y yo tomé ese riesgo y decidí aceptar el trabajo y trabajar muy duro y resultó que después de 8 meses estaban contentos con lo que yo había hecho y me dan la oportunidad de incorporarme como junior a tiempo completo, ¿no?
Pero otra vez eso fue un hándicap a corto plazo, porque cómo funcionan en estos bancos, la gente acaba la carrera en verano y se incorpora a trabajar, ¿no? Entonces los juniors con los que yo iba a entrar entraban en agosto del año siguiente. Esto era 2015, agosto de 2015. ¿Qué pasaba conmigo? Que como yo ya estaba trabajando en el banco y me habían contratado en abril de 2014 para 8 meses, el 1 de enero yo entré como junior. Entonces tuve que hacer 8 meses de junior antes de que empezasen los que iban a estar a mi mismo nivel. Que dices otra vez, joder, qué injusticia, que yo, y aparte no te sumo los 8 meses anteriores, pero encima me tengo que meter otros 8 meses de junior para empezar al mismo nivel que los que van a terminar la universidad y se van a meter conmigo, ¿no? Dices, oye, podría haber sido ya un junior de segundo año y no un junior de primero. Otro handicap, ¿no? Pero ¿qué pasa luego cuando no te dejas llevar por la desidia y perseveras? Pues que yo al final era el junior con más experiencia del lugar y todo el mundo quería trabajar conmigo, ¿no? Porque ya llevaba un año dentro del banco y me las sabía todas, ¿no? Entonces era mejor trabajar igual conmigo que trabajar con alguien que acaba de empezar, ¿no? Intentabas ver el vaso siempre medio lleno, ¿no? Claro, sí. Y bueno, hice 3 años, casi 4 años sumando el año de becario en JP Morgan en la oficina de Madrid, en el equipo de banca privada, que es la parte de gestión de inversiones, y por eso yo acabo en Trade Republic, porque siempre he estado involucrado en el tema de inversiones. En banca privada se asesora a los grandes patrimonios a cómo invertir. Pero bueno, lo que me volvió a pasar es que yo acabé mi etapa de junior en la oficina de Madrid y me dicen, aquí no hay sitio para ti, te tienes que ir. Pero te damos la posibilidad de que puedas irte a otras oficinas. Pero vuelve a ser de nuevo, Volver a o sea, empezar desde resetear, empezar de cero en otro equipo, no conoces a nadie, no conoces a los clientes, pero lo aceptas porque puede ser una oportunidad. Y me fui a Estados Unidos a trabajar en las oficinas de Nueva York, que JP Morgan es un banco neoyorquino. Entonces la sede está en Nueva York, en Manhattan. Y bueno, era una posibilidad, pero también era un súper esfuerzo personal de tener que irse ahí y empezar un poco de cero, ¿no? Y volver a conocer. Entonces es como otro revés barra oportunidad, porque te da la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, que mucha gente no lo tiene, y de ver un montón de cosas increíbles. Por otro lado, lo más cómodo es quedarte en Madrid, ¿no? Y hacer la carrera, ya llevas 4 años ahí, conoces a todo el mundo, que es un poco la zona de confort. Sí. Pero bueno, al final sales de la zona de confort y eso te permite prosperar. Y a mí me fue muy bien en Estados Unidos. No obstante, yo me gustaban mucho las nuevas tecnologías en el sector financiero y cómo podían ayudar a la gente a invertir o a tener una vida mejor, y empiezo como a buscar dentro de JP Morgan moverme a la parte más de fintech, ¿no? Que ellos sí que en Estados Unidos pues miran qué empresas fintech y se compran también empresas que han sido disruptoras en el sector, y no me consigo cambiar. Y como yo además estoy trabajando con un visado de trabajo que solo me permite trabajar en JP Morgan, tampoco me puedo ir a otro lado. Entonces, al final, también eso, combinado con la pandemia, motivos personales, etcétera, decido que quiero volver a España y buscar un trabajo en fintech. Y me voy a una fintech sueca que se llama Klarna, que hace financiera, ¿no? Financiera, Buy Now, Pay Later, lo de pagan 3 plazos sin intereses, que está como cero interesante, y me fui a hacer hice un curso para aprender a programar y así me metí de Delivery Manager, que es yo hacía las implementaciones de Klarna en los checkouts en las páginas web de los e-commerce. ¿Qué haces esto, tío, después de 7 años en JP Morgan? Pero me metí porque me apetecía trastear con las APIs y todo esto, pero fue empezar de cero otra vez. Y de hecho yo estaba de lo más junior de mi equipo, probablemente era yo. Y enseguida me di cuenta que había hecho un poco el mongolo, ¿sabes? Porque me había ido ahí super junior en Klarna, que ya era un bicho gigante, y mis posibilidades de progresar, además haciendo esta mierda que no soy experto, pues no tiene sentido. Y me surgió la oportunidad de irme a Trade Republic. ¿Cómo surge esta oportunidad? Pues yo me iba a ir de Klarna. Y la mujer me iba a ir de Klarna, y habían contratado Trade Republic a un country manager para España que venía de Shopify, que se llama Quincho Cortés y que es amigo mío, muy buen amigo ahora. Y él pues iba a entrar en octubre del 2021 en Trade Republic como country manager y tenía que montar un equipo. Yo, que estaba un poco hasta el gorro de Klarna después de 7 meses, me había encontrado otro trabajo en una Insurtech, una empresa del sector seguros pero tecnológica, que iba a hacer
un puesto de partnerships, de partners estratégicos en España, y ya había dimitido. Y se entera la mujer de Quincho de que yo me voy de Klarna. Y ella le había hablado muy bien de mí a él y le había dicho, porque yo en 7 meses en Klarna es que yo soy un poco cabrón también y un poco sindicalista, pero en la oferta de trabajo a mí me habían puesto que había plan de pensiones de empresa y yo cuando llegué no estaba puesto. Y habían dicho, bueno, pues espero, ya lo pondrán, tal, no sé qué. Fueron pasando los meses y no lo ponían, entonces ya me puse, oye, Ahí te la y me colaron, habéis ¿no? ofrecido el plan de pensiones, ¿sabes? Ya. ¿Dónde está? ¿Sabes? Y ahí como que tal. Al final conseguí montar el puto plan de pensiones yo. Y además lo más gracioso fue que como me fui antes de que lo implementasen no me lo querían dar. Y Joder. les tuve que reclamar y decirles, sí, es cabrones que yo me lo debéis desde febrero, ¿sabes? Y me lo dieron, o sea, se portaron bien ahí. Pero como que ella le habló de, pues, aparte de que ha montado el plan de pensiones aquí en Trade Republic, nos explicaba a todos si deberíamos hacerlo o no, y además hizo un buen trabajo en la parte de integraciones y como que le ayudaba mucho a los equipos, porque bueno, yo venía de Nueva York, pues imagínate, me pongo a hablar con los clientes también como que le era súper convincente, entonces como que ella le habla muy bien, también ella quería moverse a mi equipo y yo le ayudé con pues no sé, pues le habló súper bien. Entonces me llama y me ha dicho, oye, me ha dicho tal que te vas y que tienes otro trabajo, pero ¿no te quieres venir a Trade Republic? Y ¿Te bueno, sonaba a ti ya? O sea, ya sí, lo tenías había visto la situado. oferta de trabajo de Country Manager. Vale. Yo creo que incluso hasta había aplicado, pero no me... ¿Y cómo ves tú, perdona, cómo ves tú la oportunidad de ir a Trade Republic sabiendo que hace muy poquito había empezado? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Como una oportunidad, un riesgo? O sea, Bueno, es que tú te empiezas a informar y dices, a ver, ¿estos tíos quién son? No, han levantado 900 millones. Y dices, tío, esto solo pasa porque esto sucede. en Estados Unidos, ¿sabes? Esto sucede meses antes de que yo fuese a entrar. Y claro, ¿cuánto llevaba ya fundado ya Trade Republic? ¿Cuánto llevaba? Llevaba desde 2019 operando. Y había tenido tanto éxito que 2 años después ya habían venido los grandes fondos que son Sequoia, Axel, Founders Fund y tal, y habían puesto 900 millones de euros en la mesa para que esta empresa prospere y crezca, ¿no? Entonces la empresa obviamente se empieza a expandir y empieza a crecer un montón. Entonces, yo ya me informo, ya había visto, pues lo había visto en Estados Unidos también, con Robinhood, con Charles Schwab, había visto toda esa tendencia de neobrokers, ¿no? Que estaban disrumpiendo el sector. Y pues me gustó ver que en Europa estaba pasando lo mismo con otros players, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que Trade Republic, aunque no en España todavía no opera, es una bestia en Alemania, ¿no? Que es la principal potencia económica de Europa. Y enseguida me informo y veo todo el capital que tienen, todos los recursos. Y cuando me dijo eso, dije, es una empresa que se alinea mucho más con lo que a mí me gusta, que son las inversiones, más que hacer los seguros, ¿sabes? Y además es una empresa que es ganadora, ¿no? Y además a nivel profesional, dices, tío, con todo este dinero, con la gente que han contratado, que venían de los mejores sitios y tal, dices, joder, esto la podemos reventar, ¿no? Y pues hice un proceso de selección durante el fin de semana porque yo ya había aceptado la oferta de trabajo del otro lado y ya había dimitido y todo. Entonces era como una situación de, oye, ¿sabes? Os escucho, pero no me jodáis, ¿sabes? Claro, Así me voy a quedar sin trabajo en todos lados, ¿no? Porque tú me dices que no, al otro le digo que no, ya he dimitido del otro lado y me quedo sin trabajo. Es una situación un poco de riesgo tuya en la que Sí, no sabes y sobre todo de romper tu palabra, porque ya cuando has aceptado la oferta de trabajo de otro lado, pues es una putada cuando igual le han dicho a otros que no, para decirte a ti que sí, y luego te rajas. Pero mira, la verdad es que luego las empresas también tienes los 6 meses de periodo de prueba que puedes irte y te mandan a tu casa un mes después. O sea que pena, pero poca. O sea, un poco más por las personas, ¿no? Con las que has interactuado. Sí. Claro. Pero bueno, como que a mí me cuadra, yo les cuadro y me contratan de Project Manager, que es como para echar un cable ahí en el lanzamiento y todo. Y ahí otro revés al cabo de poco tiempo y es como que dicen... En 2022 la bolsa de las empresas tecnológicas tuvo uno de sus años de mierda. De los que hablo de que hay años de mierda en corto plazo, pues luego ahora ha vuelto a subir y ya están más altas que antes. Pero en 2022 hubo un año de mierda en la bolsa y deciden en la empresa, en todas las empresas startups que habían levantado, dicen vamos a preservar dinero porque mira lo que está pasando con las valoraciones de las empresas tecnológicas. Que es un poco la referencia que tienen las empresas privadas, ¿no? O sea, tú cuando pides dinero prestado pones una valoración de tu empresa, pero que no cotiza en bolsa.
tú ves el referente en bolsa, que es así que sí que ves el valor de la empresa en cada momento. Entonces, cuando tú ves empresas que han caído de valor un 50 o 60%, dices, joder, ahora si yo necesitase como empresa nueva pedir dinero para crecer y para operar, igual no me lo quieren dar, ¿no? Porque al final las startups queman dinero para crecer y durante unos pequeños años, o sea, unos pocos años pierden dinero, ¿no? Mientras montan todo el modelo de negocio. Entonces, dentro de la prudencia, decides no gastar el dinero que tienes, ¿no? Y dicen, oye, pues es que los equipos locales no tienen sentido, ¿no? Y echaron a un montón de peña y dejaron al country manager y a los project managers, algunos se fueron y otros nos dejaron, pero ya no hacíamos nada para España. Y a mí me metieron en un equipo que se llamaba Strategic Partnerships, que era gestionar partners estratégicos de la empresa, ¿no? Y llevaba mucho la relación con los bancos asociados, con los proveedores de ETFs, tenemos también algunas criptomonedas, pues con el custodio de las criptomonedas, con el exchange que nos da a nosotros la liquidez, etcétera. Gestionar la relación. Por lo menos no me mandaron a la calle, pero ya no trabajaba para España, aunque sí que estaba basado en Madrid. Y el country manager se quedó de supervisor del país y de punta de lanza de todo lo que se hacía de manera centralizada a partir de ahora, que es un poco lo que he contado antes, ¿no? Como que de la parte de producto y tal somos la punta de lanza y de marketing también, somos como los expertos de decir vamos a hacer esto así, pero luego mucha parte de la ejecución viene desde Berlín. Y nada, estoy 1 año y medio haciendo esto, estoy a punto... Bueno, no sé si puedo decir esto. Estoy a punto de irme también porque me hacen una propuesta, algo que me cuadra mucho, pero Quincho decide irse de Trade Republic para montar un proyecto con unos amigos, porque él ya había sido country manager en Shopify, había sido country manager de 2 años en Trade Republic. Pero siempre lo has tenido muy claro, ¿no? Que siempre has querido dedicarte a este mundo. Sí, al mundo de las inversiones. Sí. Lo que fue un poco inesperado fue volverme country manager, porque al final dependió mucho de que se fuese Quincho y de que automáticamente algunas personas que habían trabajado conmigo, que ahora eran jefes de marketing y que sabían que yo sabía mucho de inversiones y que además me comunicaba bien y que me interesaba mucho el tema, pues se acordaron de mí y dijeron, vamos a decirle a Antonio si quiere ser el country manager, ¿no? Y me hicieron country manager el año pasado. Pero bueno, que fue también un proceso voy de project manager, cancelan el proyecto de los equipos locales. Sí, que no es todo tan bonito como... Claro, es un... Claro, a nivel mental, ¿cómo lo vas sobrellevando todo esto? Porque tú, o sea, progresas, te cortan. Progresas un poco, te cortan. Sí, pero vas viendo un poco como la bolsa, ¿no? Que luego a largo plazo van más o menos yendo las cosas bien. Y yo soy un tío súper impaciente, pero soy bastante perseverante, ¿no? Y si yo le tuviese que recomendar algo a la gente es que sea perseverante, ¿no? O sea, cuando tú insistes en las cosas, te suele ir bien, ¿no? Y si te esfuerzas y en los trabajos intentas hacer siempre el mejor curro y no te dejas llevar por la desazón y tal, te acaba yendo bien. Aunque tengas muchos reveses y aunque tengas que dar un paso atrás, tu carrera laboral es muy larga, ¿sabes? Empezamos con 20 años, vamos a estar trabajando casi hasta los 70 años, ¿sabes? Porque en el corto plazo no veas resultados o en el corto plazo tengas decepciones, no quiere decir que no estés haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, cuando perseveras es cuando acabas viendo los resultados. Y del mismo modo que yo en JP Morgan perseveré cuando era becario y luego pude prosperar, cuando luego me fui a Klarna y empecé de cero, seguí perseverando en hacer un buen trabajo, pero buscar nuevas oportunidades, pues al final acaban saliendo, ¿no? Y luego lo mismo, llegas a Trade Republic, te esfuerzas, hay reveses, sigues ahí, trabajas, haces lo que te piden que te hagas en cada momento y de repente te surge esta oportunidad. Y yo estoy convencido que dentro de 5 años pues estaré igual haciendo otra cosa para Trade Republic o para otra empresa, pero desde un punto de vista más elevado, porque habré perseverado en hacer las cosas bien y habré estado tratando de maximizar el potencial que yo tengo en este caso, pero que creo que cada uno tiene, ¿no? Entonces, a lo largo de tu experiencia laboral, en todos los trabajos que has tenido, ¿te has encontrado con alguien que te haya dado un consejo, que te haya ayudado, que sobre todo en estos momentos de situaciones complicadas, que en alguien que te hayas podido apoyar o tener algún referente? Sí, yo he tenido jefes, sobre todo en JP Morgan, que me han demostrado mucho, por un lado por su forma de actuar
Y ahí sí que he visto la gente que prospera más laboralmente es gente que se esfuerza mucho y mete muchas horas y persevera mucho. O sea, yo esa perseverancia creo que la tengo yo por mi forma de ser, pero que la he potenciado viendo a esta gente, ¿no? Y para mí eso ha sido una gran enseñanza, ¿no? De la disciplina de trabajo, del mismo modo que hablábamos de disciplina a la hora de invertir, la disciplina en el trabajo acaba dando resultados, ¿no? Y vas viendo cómo esa gente también tiene reveses, ¿no? Dentro de la banca privada, un revés que puede ser que se te vaya un cliente, ¿no? O que un cliente que querías captar no lo captes tú y se vaya a otro banco. Esos son reveses. Si esa gente baja los brazos y se da por vencido y no sigue buscando mantener a sus clientes o traer nuevos clientes, pues le va a ir mal porque igual como no estás haciendo caso a tus clientes existentes se te van y los que podrías captar como estás desmotivado y no vas a por ellos, no los captas, ¿no? Y perdona, un revés así a nivel macro de alguna empresa así que tú hayas visto, ¿qué sería? En plan, que tú te hayas podido encontrar. Bueno, la empresa esta que yo iba a unirme, Insurtech, quebró en 2022. O sea, si yo me hubiese ido ahí, probablemente habría perdido el trabajo. O sea, por la hora he esquivado los reveses, pero están ahí. Y también lo ves con amigos y gente de la industria cuando hay cosas como el 2022 que hay destrucción de empleo y hay peña que pierde su curro. Claro, lo digo por eso, porque muchas veces es como que por cualquier cosa decimos, hostia, es que vaya hostia, me he pegado, ¿sabes? Y si lo ves desde otro punto de vista, Sí, pero tú tienes que diferenciar en cuándo te ha llevado la corriente, ¿sabes? Si no podías evitarlo, ¿sabes? Y cuando, ¿sabes? No has hecho tú un buen curro y has perdido el trabajo, ¿no? Yo creo que si perseveras, eres un buen currante, ¿sabes? Eres ambicioso y tal, por mucho que te arrastre la corriente o tu empresa quiebre, porque a veces hay empresas que deciden reducir costes, se fulminan al 20 o el 30% de la plantilla y tú caes. Y igual estabas haciendo un buen trabajo, pero dentro de un segmento de la empresa que justo en ese momento deja de ser prioritario, ¿no? Y te echan, pero estabas haciendo un buen trabajo. Lo más probable es que tú luego encuentres otros trabajos y que tú puedas añadir ese valor, porque en realidad eras un gran trabajador y un gran profesional, ¿no? La otra cosa es que te echen porque no estás haciendo bien tu curro, porque no estás siendo diligente, no te estás esforzando y tal. Entonces, reveses, yo por suerte he tenido otro tipo de reveses más de que mi carrera ha sido un poco más larga y me ha costado más que a otras personas, pero el resultado ha sido bueno y he tenido suerte de que nunca me han despedido. Pero por el segundo punto que quería decir de las enseñanzas de gente, aparte de la perseverancia y el buen hacer, es ese poco miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Que al final tenemos muchos, y es normal, ¿no? Porque tú tienes tu zona de confort en el trabajo, ¿no? O estás en un país donde tú te controlas, estás en un trabajo que lo dominas y no te supone mucho esfuerzo, y a veces tomar riesgos de irte a otro lugar o cambiar de empresa y pues es un cambio que mucha gente no queremos tomar, pero yo sí que me han animado compañeros y jefes que han tomado ese riesgo de aceptar trabajos que igual no entendían del todo lo que había que hacer, o se han ido a otros países a trabajar y tenían que hablar en otros idiomas que no les apetecía, pero han tomado el riesgo. El resultado siempre ha sido positivo, ¿no? Y en mi caso yo también inicialmente no me quería ir a Estados Unidos, porque decía, yo estoy de Madrid, aquí de puta madre con la moto. Es que ahí me pregunto yo una cosa que es, ¿cómo llega, o sea, cuando tú llegas allí a trabajar a JP Morgan, yo me hago como la imagen de entrar un chaval joven, te encuentras toda cantidad de personas en traje. Claro, ¿en qué situación te encuentras tú ahí? ¿Me entiendes? Como sí, síndrome del impostor brutal. Dices, ¿qué hago yo, que soy español, que hablo el inglés Exacto. aquí patatero que he aprendido, trabajando en las oficinas centrales de Nueva York, cuando hay cientos de americanos que pueden contratar para hacer esto, que van a hablar mucho mejor que yo, o sea, síndrome del impostor brutal. Y lo sufres, o sea, yo no te miento, cuando yo llegué ahí a Estados Unidos,
de tener que hablar inglés todo el rato, que mi jefe era tejano, los clientes por teléfono que les entendía a medias, ¿sabes? Porque no estás acostumbrado a tener conversaciones en inglés por un teléfono, ¿sabes? O sea, estás como ahí, luego ya te habitúas, ¿no? Pero y me tengo que sacar las licencias de broker, y además si no te las sacas a la de 3 te echan, ¿sabes? Porque si no tienes licencias no puedes hablar con clientes y si no puedes hablar con clientes no vales para nada en el banco. Entonces, en plan pánico, ¿sabes? Y ¿qué hago yo aquí? Tal, no Claro, sé porque qué puto lío. tu primer día cuando llegas ahí a JP Morgan, el chico entrando por el banco, Sí, ¿cómo pues es esa imagen? cagado, sí, sí. Y lo has cagado. Totalmente Sí, desubicado, que ¿no? saludas ahí a tu jefe, en plan, me has contratado, hemos tenido 2 videollamadas y ahora yo trabajo para Ya ti. estoy Y aquí, estoy en ¿no? una ciudad que no conozco, en una oficina llena de gente que no conozco y que son americanos y viven ahí y están acostumbrados a hablar en inglés y yo no. Entonces es un desafío. Pero te das cuenta al final que si tú haces las cosas bien de aquí y las intentas hacer bien ahí, al final te acaba yendo bien. Y a mí me acabó yendo bien y mi jefe me tenía un montón de aprecio porque me tomaba muy en serio lo que hacía para los clientes y el trabajo, ¿no? Entonces, aunque el inglés no fuese perfecto y tal, él estaba contento por mi dedicación. Entonces, al final, y eso me llama mucho la atención de los americanos, que están mucho más acostumbrados no les importa menos, o sea, se están muy enfocados en el output, ¿no? O sea, en el resultado que tú das. Les da igual cómo llegues ahí, ¿sabes? Entonces, por eso es la tierra de las oportunidades, ¿no? Porque es que me da igual. O sea, me da igual que tú fueses jardinero hace 10 años, tío. Si aquí tú haces el curro para el que yo te he contratado y eres el que mejor lo hace, te va a ir de puta madre. Y si no hablas bien español o inglés, pero los clientes te adoran y están hiper felices, es que me da igual cómo te comuniques con ellos, ¿sabes? Yo quiero ese resultado. Y la gente que tiene mucho éxito ahí, pues porque tiene buenos resultados y da igual su origen o lo que les haya costado o si hablaban inglés o no o si fueron a la universidad o no, todo eso les da igual. Están mucho más enfocados en el O sea, es una resultado. mentalidad totalmente diferente a la de aquí, porque aquí al final parece que todo lo contrario, que no importa prácticamente los resultados, sino lo que importa es el currículum, el dónde has estudiado, para quién has trabajado, Sí. ¿no? Pues un poco más, pero si luego tú vas aprovechando las oportunidades que tienes, pues, o sea, no creo que por esa forma de pensar alguien brillante no alcance su máxima exponencia, ¿no? O sea, porque si no te lo dan a través de las empresas, te lo acabas montando tú por tu cuenta, porque dices, estoy hasta el gorro de todo el mundo, creo que tengo mucho más potencial, lo voy a hacer yo. Y la gente le acaba demostrando eso. Entonces, sí que es cierto, y yo creo que hay esa cultura un poco más clásica de dónde has estudiado y para quién has trabajado, que te limita mucho, pero si te esfuerzas y eres hiper perseverante y tienes confianza en ti mismo y no te importa salirte de la zona de confort, acabas prosperando. Y ahí por eso hay muchos empresarios de éxito que acaban montándose las cosas por su cuenta y ya está. Claro. Volviendo aquí un poquito, ya dejando un poco tu vida, tu experiencia, tu vida personal un poco de lado, volviendo un poco ahora otra vez a lo que es la situación económica ahora mismo en España y todo. Un tema que estamos hablando antes fuera de cámaras que me gustaría tocar, que es el tema de las pensiones en España. Sí. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo lo ves de aquí a un futuro? ¿Se está haciendo bien, mal, lo que nos prometen? ¿Cómo está ahora mismo esto? Bueno, o sea, está bien en el sentido de que todos los meses se siguen pagando las pensiones. El tema es el coste de que está teniendo para el resto de la gente, ¿no? O sea, al final, si tú miras los presupuestos de la Seguridad Social, una gran parte de los presupuestos, como alrededor del 30%, viene de transferencias del Estado. ¿Esto qué son? Coges dinero de los presupuestos generales del Estado, que son impuestos, y se los das a la Seguridad Social para que pague todas sus obligaciones. Al final, en teoría, cuando se monta el sistema de pensiones, lo que se busca es pagar las pensiones públicas con las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores, ¿no? O sea, tú cuando trabajas en tu nómina te quitan 2 cosas, te quitan impuestos y te quitan contribuciones a la seguridad social. En teoría, con las contribuciones de la seguridad social habría que pagar las pensiones. Lo que está pasando es que como la pirámide demográfica se está invirtiendo y cada vez hay más gente mayor y menos natalidad y tampoco hay tantos trabajadores en comparativa con la gente que se está haciendo mayor, pues la Seguridad Social tiene que tirar de los presupuestos generales del Estado.
Esto al final es una suma cero, porque si ya el país está muy endeudado y tiene déficit, tampoco puedes endeudarte más para pagar las pensiones o asumir más déficit. Entonces lo que están haciendo es, pues dinero que podría estar destinado a otras cosas, lo destinan a la seguridad social. Ese es el impacto actual. O sea, las pensiones actuales las siguen pagando, encima están referenciadas al IPC, que es el índice de precios de consumo, que es la inflación. Entonces, si sube mucho la inflación, suben mucho las pensiones. No van a poder perder poder adquisitivo. Lo que está pasando es que hay muchas cosas en las que no se está invirtiendo porque se está yendo mucho dinero a la seguridad social. Y ahí es donde tengo yo la preocupación. Porque digo, o sea, el problema de pagar las pensiones no es un problema de mi yo futuro, que también es un problema de mi yo de ahora, porque no se está invirtiendo en cosas que son importantes para la gente joven, ¿no? Como puede ser la vivienda, la creación de empleo, el fomento de la natalidad, etcétera, la educación, etcétera, etcétera. Entonces ese coste ya está ahí y ya lo estamos sufriendo, ¿no? Y estamos sufriendo cosas que no se están solucionando, ¿no? Como puede ser el acceso a la vivienda o el acceso a trabajos, que los españoles tenemos un problema muy importante, ¿no? Entonces, ahí hay un problema ahora. Si encima miras a futuro cómo va a evolucionar el problema, pinta mucho peor aún, porque desde 2024 a 2044 se va a jubilar en todo este periodo cada vez más personas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora se cumplen 67 años, alrededor de 500.000 de personas, va a ir subiendo este número hasta que en 2044 sean 750.000 personas. Estos son datos que se pueden consultar en el INE, porque te viene el número de personas que han nacido cada año, ¿no? Entonces dices, se van a jubilar en 20 años 14 millones de personas más, que muchas de ellas van a pedir pensión, ¿no? La gran mayoría. Además, como es la generación baby boom, que es la generación que más ha trabajado y con mayor productividad, les corresponden las pensiones más altas. Y además, la esperanza de vida sigue aumentando y las pensiones son una promesa de renta vitalicia. Entonces, van a cobrar más años las pensiones. Entonces, si tú miras el gasto esperado de pensiones en los próximos 20 años, solo en 20 años se va a duplicar el coste de las pensiones. Esto sin tener en cuenta que además las van a ajustar a la inflación. Solo por el aumento de número de pensionistas, el aumento de la pensión media y el aumento de la esperanza de vida se va a duplicar. Para dentro de 20 años será el doble de coste. Luego tú miras el crecimiento económico, las expectativas de creación de empleo, la natalidad y dices, oye, pero ¿esto cómo vamos a pagar en un periodo tan corto? ¿Vamos a traer, va a nacer tanta gente que se vaya a poder incorporar al trabajo de manera inmediata? No, vamos a traer inmigración que se pueda incorporar a un trabajo y generen esas contribuciones para tal. Tampoco tiene pinta, ¿no? Tampoco puedes prever los ingresos de la seguridad social y del Estado, ¿no? Eso sí que no se sabe qué va a pasar dentro de 10, 15 años, pero sí puedes analizar los costes esperados y eso ya se sabe que se va a duplicar. Yo me cuesta creer que en un plazo tan corto vayamos a aumentar los ingresos de la seguridad social lo suficiente para pagar esas pensiones. Pero ya se están haciendo grandes sacrificios para las pensiones. Encima la cosa es esa, que es como muy a corto plazo, porque es muy típica la frase esta de no, yo el día que me jubile, o lo que nos dicen a nosotros, es que tú nunca vas a cobrar la jubilación. Ya, es que no es que cuando yo la tuviera que cobrar, es que estamos hablando de 10, 15, 20 años, sí, que yo aún tendría que seguir trabajando, ¿sabes? Sí. No, o sea, tú ya tienes ese coste en tu vida, lo que pasa que no está relacionado a tus pensiones, está relacionado a tu calidad de vida y a tus ingresos. Y también si utilizan tus impuestos para pagar pensiones públicas, no los están utilizando para otras cosas que para ti podrían ser importantes, ¿no? Y de hecho hay a partir de enero han lanzado una nueva contribución solidaria a la seguridad social. Para la gente que cobra, creo que son más de 59.000 euros, que está de puta madre, pero que tampoco la gente que cobra más de 59.000 euros es multimillonaria ahora. O sea, esa gente creo que el sueldo neto son 2.800 euros o 3.000 o algo así, que está muy, muy bien. Pero que esa gente, si quiere tener 2 hijos y una casa, se complica. Ojo, cuidado que sí, sí. Ojo si llegan a final de mes, porque el coste de la vida está muy cara. Entonces, ya han puesto esa contribución solidaria que básicamente tienen que pagar un poquito más a la seguridad social y no te genera derechos pensionables. Que esto, cuando tú pagas a la seguridad social ahora, tú estás en realidad acumulando derechos de una pensión futura. O
Es lo que te dicen, ¿no? Porque al final, ¿cómo funcionan las pensiones con los trabajadores que pagan a la Seguridad Social ahora? Se pagan las pensiones actuales, ¿no? Y tú lo que acumulas es un derecho de cuando tú te jubiles, utilicen el dinero de los otros para pagarte. Esta parte de contribución solidaria no genera un mayor derecho. O sea, porque tú pagues más a la Seguridad Social no hace que tú tengas un derecho mayor de pensión. Entonces, en realidad es un impuesto. Pues eso ya está afectando a... Ya han hecho una medida que no se había tomado nunca hasta ahora, ¿no? Pues habrá más cosas de estas, ¿no? O destinarán más impuestos a pagar las pensiones. Hay un problema de que en España hay más gente que tiene más de 50 años que gente que tiene de 18 a 49 años. ¿Qué programa político va a incluir una reforma de las pensiones? Muy complicado. Entonces se va a estirar la cuerda todo lo que se pueda y van a sacar el dinero de cualquier lado para pagar las pensiones. Y en algún momento habrá que ir cambiando cosas, ¿no? Porque todos los datos te indican que se va a tensionar más y más y más. Entonces no puedes subir los impuestos infinitos a los trabajadores para pagar las pensiones, ¿no? Igual es que es un tema hiper jodido, porque también a nivel político cambiarlo es hiper jodido y no lo puedes cambiar ahora de golpe. O sea, tiene que ser un cambio generacional, ¿no? De que igual lo tienes que cambiar durante 2 generaciones. Y igual la gente que ahora ya está jubilada tiene sus derechos de pensión que se los han ganado, pero los que vengamos igual renunciamos a parte del derecho a la pensión, aunque tengamos que pagar a los pensionistas, les pagamos, pero renunciamos a que nosotros vayamos a tener una pensión igual de grande si nos permiten capitalizar parte de ese dinero, que al final... Me estoy metiendo en movidas complejas, pero hay países que tienen sistemas de pensiones públicos que son mixtos. Tú tienes una parte que es de reparto, el sistema de reparto, que coges dinero de los que trabajan ahora y se lo das a los pensionistas. Eso es lo que tenemos en España solo. Y luego tienes una parte de capitalización, que es parte del dinero que contribuyes a la Seguridad Social, que te obligan a contribuirlo, se capitaliza. Se ahorra a tu nombre, ¿no? Se ahorra y se invierte a tu nombre. Entonces tú cuando tú jubilas tendrás un derecho a algo de reparto de los demás que será muy pequeñito, pero estará complementado con la capitalización, que además es más justo porque recibes lo que has capitalizado. Claro. Ese es otro tema que en España no nos damos cuenta, y es que las pensiones son muy generosas en España para mucha gente que en realidad ha pagado menos a la Seguridad Social de la pensión que luego han acumulado. Y España tiene lo que se llama una tasa de reemplazo de las más altas de Europa. ¿Qué quiere decir la tasa de reemplazo? Que la pensión pública que recibes respecto a tus últimos sueldos es la más alta, ¿no? En comparativa, en el resto de países, si tú estabas cobrando 3.000, igual la pensión son 1.500. Y en España, si cobras 3.000, la pensión son 2.600 o algo así, el máximo. O sea, es muy generosa. Y hay mucha gente que recibe mucho más de lo que realmente ha contribuido. Entonces, hay que hacer no sé qué ejercicio de concienciación. Pero aquí, por ejemplo, se abre mucho viendo la situación que estábamos comentando ahora, económica de España y sobre todo con las pensiones, lo importante que es incidir en la educación financiera. Entonces, eso quiere decir que nosotros, los jóvenes, es mucho mejor ya no fiarse tanto de las pensiones y mejor empezar a invertir desde jóvenes para asegurarnos un futuro económicamente viable. Pero es que al final es una situación que, por lo que estás diciendo, va a ser insostenible. O sea, a largo plazo es que es totalmente insostenible, además de lo que has dicho ya, que lo has nombrado solo por encima, de la deuda que tiene España. Sí. ¿No? Bueno, al final es una decisión personal, ¿no? De cada uno decidir si van a recibir una pensión o no. Como tampoco lo sabes, porque al final las pensiones las deciden los gobiernos, ¿no? Y luego podrás tener más o menos manifestaciones, pero teóricamente tú puedes cambiar las leyes y cambiar la pensión que se recibe, ¿no? Entonces, yo no tengo ni idea de cuál va a ser la pensión dentro de 30 o 40 años cuando yo me jubile. ¿Quiero dejar mi jubilación en manos del azar o en manos del gobierno de ese momento o del anterior? Pues la mayoría de la gente estará de acuerdo que no. ¿Qué puedes hacer tú ahora? Hacer un plan complementario de ahorro, ¿no? Es decir, oye, yo tengo la pensión pública que estimo que será esto, y habrá gente que tendrá estimaciones más positivas, y habrá gente que dirá, yo voy a recibir 0. Entonces voy a ahorrar yo para mi jubilación, pero tú haces un ahorro complementario, que es un poco el sistema mixto, ¿no? Pero lo haces de manera voluntaria. Dices, oye, yo
quiero jubilarme con 67 años y quiero tener 1.000.000 de euros o 2.000.000 de euros. Tengo 18 años. A una rentabilidad anualizada de lo que yo estime, 5%, 7%, ¿cuánto tengo que aportar todos los meses para llegar a esos 2.000.000 de euros? Y ahí te sale pues el número que tendrás que meter todos los meses. Esa posibilidad la tenemos. Viene por la parte de educación. O sea, a veces nos han acusado de meter miedo con las pensiones públicas, de que queremos generar el pánico porque nos ayuda a tener negocio nosotros. Yo no creo que las pensiones vayan a desaparecer, pero sí que creo que nadie debería dejar en manos de terceros su bienestar financiero futuro y el de su familia, ¿no? Y eso sí estaremos todos de acuerdo. En realidad, cuando tú estás esperando una pensión pública, como no la controlas tú, ni sabes cuánto vas a cobrar, ni sabes qué políticos o gobiernos va a haber en aquel momento, está fuera de tu control, ¿sabes? Claro. Entonces, yo no sé si quiero dejar mi jubilación en el control de los demás. Y si luego las pensiones son de puta madre cuando yo me jubile, bienvenido sea, porque habré acumulado X dinero y además estaré recibiendo una pensión mucho más generosa de lo que yo me imaginaba que iba a ser para cuando me tocase a mí. Entonces, de repente tendré más dinero de lo que necesito y pues Claro. viviré mejor o ayudaré a mi familia o lo donaré o yo qué sé, pero lo tienes ahí. O sea, ese ejercicio de educarse un poco en cómo funciona el ahorro y la inversión, de cómo invertir es una herramienta que nos sirve para acumular patrimonio de manera más acelerada y que nuestro dinero se revalorice con el tiempo, a tener un plan de decir, oye, yo para cuando me quiera comprar una casa o me quiera jubilar quiero tener X dinero, pues es un buen ejercicio, ¿no? O sea, ahí viene de la parte de esa educación y comprensión de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y, o sea, sé que igual no es fácil cuando lo escuchas la primera vez, pero en cuanto empiezas a leer un poco y a informarte y a ver contenido, pues pronto los conceptos como los tipos de interés, el impacto de la inflación, cómo funcionan las pensiones públicas del sistema de reparto, ¿no? Cómo se han comportado los mercados financieros en los últimos años. Toda esa información está, te la puedes ir leyendo y te puedes ir familiarizando. Y no tienes que tomar una decisión crítica que pone en riesgo tu ahorro tal, o sea, también puedes empezar poco a poco, ¿sabes? Si quieres empezar ahorrando 10 euros al mes e invirtiéndolos y luego el resto del ahorro porque no te fías, lo dejas en la cuenta corriente, puedes ir haciéndolo y vas viendo, ¿no? Y igual hay gente que automáticamente toma esa decisión y habrá gente que dentro de unos años tome esa decisión. Claro, que la cuestión es ir un poquito lanzarse, ¿no? Ir experimentando un poco. Sí, con poco riesgo, ¿no? Pues ahí empiezas con muy poco dinero y luego si ya vas entendiendo cómo funciona comprar un ETF todos los meses de la bolsa americana, pues igual acabas metiendo más. También vamos evolucionando como personas, ¿no? Y lo que es importante con 18 años no es igual de importante con 30 o con 40. Pero yo sí que le diría a la gente con 18 años que tienen una oportunidad de hacer este pequeño ejercicio de disciplina, de ahorro e inversión y que cuando tengan 30 o 35 años van a agradecer a su yo de 18 que hubiese hecho ese pequeño ejercicio porque de verdad habrán acumulado muchísima pasta sin esfuerzo. Si es que al final, cuando tú ahorras a largo plazo, cuanto antes empieces mejor, porque antes hace el efecto del interés compuesto, ¿no? Y eso se puede ver en cualquier gráfico que pongas interés compuesto, hay mil listo. Cuanto antes empieces mejor. Y cuanto más tarde empieces, más dinero tienes que destinar para llegar al mismo objetivo. O sea, una persona que quiere tener el mismo dinero, o sea, dos personas que quieren tener, imagínate, 1.000.000 de euros. Una persona empieza con 18 euros a invertir todos los meses, o sea, con 18 años a invertir todos los meses, y la otra persona empieza con 35 años. La persona con 35 años va a tener que meter muchísimo más dinero todos los meses que la persona que empezó con 18 años, que apenas tuvo que meter nada. Porque ha tenido ahí un periodo de 12 años que su dinero ya empezó a hacer la bola y para cuando llega a 35, pues, con meter ese poquito ya le vale para llegar. Ese es el impacto a largo plazo del interés compuesto, que de hecho Einstein lo llamaba como la octava maravilla del mundo. Y decía que aquellos que conocen las ventajas del interés compuesto se benefician de él y los que lo desconocen lo sufren. ¿Y qué quería decir con esto? Que a ti también te pueden aplicar de interés compuesto con las comisiones, ¿no? De ese 2% que vas lastrando todos los años te resta un montón y lo sufres, ¿no? Porque tal. Y cuando tú pides préstamos o sea, pides préstamos que capitalizan los intereses, vas haciendo una bola que juega en tu contra, ¿no? Porque esos intereses que has metido dentro del préstamo generan nuevos intereses.
Entonces esos intereses son un poco más altos y los vuelves a meter dentro del préstamo y genera más intereses. Y esos préstamos que deberían casi estar, no sé si están prohibidos, pero deberían en sí no estar prohibidos, no se debería poder capitalizar intereses porque la bola de nieve se hace insuperable. Ahora, centrándonos también un poco ahora mismo en la empresa, en Trade Republic, el plan o objetivos a corto plazo. Corto y largo plazo. A corto y largo plazo, de la empresa. ¿cuáles son sus...? Bueno, a corto es dar a conocer las herramientas que ofrecemos a la gente, que al final que les ofrecemos, que puedan recibir los intereses que genera su dinero, que puedan invertir sin comisiones desde 1 euro en ETFs a través de los planes de inversión, que pueden utilizar la tarjeta de débito que tenemos nosotros, que te devuelve el 1% de todo lo que gastes. Te lo devuelve, pero no te lo devuelve para que te lo gastes, te lo reinvierte donde tú elijas. Entonces, si tú te gastas 500 euros al mes, 5 euros te lo mete en la inversión que tú elijas. Y fomentamos ese ahorro disciplinado, ¿no? De todos los meses yo te devuelvo un 1%, pero te lo devuelvo en la inversión que tú ya estás haciendo todos los meses, ¿no? Y ayudamos como a esa educación, concienciación de empezar a ahorrar, de empezar a invertir, ¿no? Eso es en el corto plazo lo que queremos hacer. En el medio plazo, porque en estas empresas largo no hay, es más aspiracional, pero en el medio plazo, en España queremos seguir creando productos y servicios y herramientas que sean relevantes para los españoles, ¿no? Queremos darles esa experiencia local de poder tener un IBAN español, poder utilizar Bizum desde Trade Republic, poder invertir de manera más eficiente o con más opciones o hacer depósitos a plazo, o sea, toda esa experiencia que en España es relevante, darla, ¿no? Pero darla de una manera innovadora. O sea, darla con una experiencia de usuario muy buena, fácil de entender, transparente. Y si, por ejemplo, yo qué sé, en España es relevante hacer planes de pensiones porque tienen ventajas fiscales, pues haremos un plan de pensión con unas comisiones mucho más bajas que las de los demás y muy eficiente. Pues ese es el objetivo, ¿no? Localizar esa experiencia. Y a largo plazo es que todo el mundo, en realidad, es más aspiracional, pero que todo el mundo se aproveche de sacar partido a su dinero, de acumular riqueza, de eliminar la brecha de las pensiones, ¿sabes? Y que idealmente toda esta gente que nos escuchó ahora, dentro de 30, 40 años, tenga un patrimonio que le permita vivir Cómodamente. bien, cómodamente, en base a sus necesidades. Es un poco lo que trasladamos. O sea, yo creo que somos de las pocas plataformas que lanza este tipo de mensaje, ¿no? De no prometemos nada, ¿sabes? Solo te prometemos acceso a herramientas que te permiten tener la disciplina de ahorro e inversión y sacar el máximo partido posible a tu dinero, ¿no? Dentro de lo que ofrece el mundo. Y es lento y a veces doloroso, pero si eres disciplinado, los resultados llegan al cabo del tiempo. Yo te quiero preguntar, para alguien que, por ejemplo, vea este vídeo por primera vez y diga, hostia, y se empieza a interesar un poco por el tema, por La plataforma. por vuestra plataforma y demás, se descargan la aplicación y es intuitiva, van a poder saber hacer, o sea, con haber escuchado un poquito el vídeo, buscar un poquito de información y tal, sabrían empezar a invertir sus primeros ahorros, lo que sea. Realmente darse de alta lo haces todo con el móvil, con la aplicación, que escaneas el DNI, das tus datos, etcétera. Enviar dinero es una transferencia bancaria normal, que envías dinero a tu cuenta. Si quieres que ese dinero genere intereses, hay una sección de efectivo y tú vas a la sección de intereses y le das a activar. En un paso la activas. Y luego, si quieres invertir todos los meses a través de un ETF, te informas de qué ETF puedes elegir. Lo más habitual y lo que hace la mayoría de la gente son ETFs de los grandes índices bursátiles, que son el del mundo, el MSCI World, que es del mundo, tienes el SP500, tienes el FTSE Developed World, que también es como de los países desarrollados, hay otros, o sea, muchos creadores de contenido te explican cuáles son los más habituales y entonces eliges esos. ¿Por qué? Porque son los más diversificados y participas del crecimiento a largo plazo de la economía mundial, ¿no? Y te da esa búsqueda de la rentabilidad promedio de que el mundo vaya creciendo poco a poco. Y le vas metiendo desde 1 euro, puedes ir metiendo. Entonces puedes empezar y eliges el ETF, creas el plan de inversión y son 3 pasos. Le das a crear,
eliges la cantidad que quieres meter, eliges la recurrencia en la que quieres invertir, porque puede ser semanal, cada 2 semanas, mensual o trimestral, y lo creas. Y ya eso está puesto. Y se hace Entonces, automáticamente. se va Y ejecutando. lo puedes hacer automáticamente, o sea, Sí, dejar como que... queda hecho. O sea, siempre que tengas dinero en la cuenta, se va Sí, ejecutando. Y lo puedes cambiar cuando quieras o cancelar. Que dices, oye, este mes la verdad que sí que no tengo dinero para meter, lo cancelas, ¿no? Y luego lo puedes volver a reactivar. O dices, yo le suelo meter cada 2 semanas, pero este mes quiero meterlo una vez al mes, ¿no? Y lo puedes cambiar también, ¿no? modificar, sí. Y el tema del interés compuesto, simplemente con no tocarlo y dejarlo ahí, ya va haciendo su efecto de bola de nieve. Claro, los ETFs Van a hacen largo el plazo. trabajo ya para ti, porque ellos, el ETF que invierte en las 500 mayores empresas de Estados Unidos, cuando le pagan dividendos, lo que hace con ese dinero es volver a invertirlo. Y lo hace dentro del ETF. La mayoría de los ETFs se llaman de acumulación. Hay 2 clases de ETFs, los que son distribución y acumulación. Los que distribuyen beneficios, los que acumulan los reinvierten. Para hacer el efecto del interés compuesto, lo mejor es tener un ETF que acumula automáticamente. Porque si a ti te pagan algún dividendo o algún interés, tienes que pagar luego impuestos, ¿no? Porque son ganancias del capital. Entonces, lo que tú quieres es que no pase por ti el dinero, sino que se reinvierta dentro del ETF. Entonces, hay que buscar siempre los de acumulación. Dentro- Sí. No, perdona, te he cortado. No, digo que esa información es muy fácil Claro. de encontrar. Dentro de la plataforma también hay secciones en las que puedes aprender, no sé, hay como... sí, donde puedas aprender sobre inversión, cómo gestionar tu dinero, dónde meterlo, dónde no, qué opciones hay. No, o sea, nosotros colaboramos con muchos creadores de contenido, de los más famosos de España, y trabajamos con sitios web que crean contenido de educación financiera, pero no lo hacemos directamente nosotros, porque creemos que no somos los mejores para hacerlo. Tampoco la gente aprecia la educación financiera que viene de las entidades directamente. Claro. Prefieren siempre una Alguien externo. Sí, porque al alguien final externo. piensan como que le estás intentando vender Sí, el producto. Claro. Entonces, nosotros no somos fans de hacer el contenido financiero nosotros, pero sí que apoyamos a todos los creadores de contenido, porque cuanto más divulguen ellos estos conceptos, más gente va a venir a nosotros, ¿no? Porque todo el mundo va a sacar la conclusión de que plataformas como Trade Republic o otras que están siendo muy disruptivas en el sector ofrecen mejores cosas a mejores precios, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento tengamos de cómo funcionan los tipos de interés, de ahorrar las comisiones y evitar los fondos de inversión con comisiones elevadas, más gente va a ahorrar e invertir con nosotros. Qué bueno. Entiendo que no se plantea tener oficinas físicas como los bancos tradicionales de aquí, todo es digital. Sí, no, o sea, tú al final, nosotros no damos nada que no podamos dar, ¿no? Entonces, si queremos darte todos los intereses que genera tu dinero y queremos ofrecerte los instrumentos de ahorro e inversión más baratos que hay del mercado, tenemos que irnos a una digitalización. Si tú empiezas a meter oficinas, empiezas a meter esa presencia física, Ya no no salen tienes los esa números, ventaja. que es un Coste. poco lo que le pasa a la banca tradicional, que no pueden ofrecer lo que nosotros ofrecemos porque tienen una estructura de costes que no se lo permite. O sea, nosotros en ese sentido nos aprovechamos mucho de la tecnología y esperamos que la gente renuncie a esas comodidades en aras de que su dinero, de que se lo hagan ellos, de que lo busquen, que se informen ellos, lo hagan ellos y no tengan que necesitar. Creo que es un punto importante aclarar porque hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y ellos por qué me dan más? ¿Me entiendes? Ellos por qué me dan más rentabilidad, ¿no? Bueno, pues uno de los puntos clave es porque realmente todo este dinero que en muchos otros bancos tradicionales va destinado a sueldos, a oficinas, a todo, pues vosotros preferís hacerlo todo digitalmente, pero dar realmente lo que es todo el beneficio al cliente. Claro, nosotros, o sea, no es un secreto, aprovechamos la tecnología para hacer cosas 100% digitales y que trasladarle más beneficios al cliente. Si nosotros tuviésemos que soportar costes brutales, redes de oficinas y tal, pues probablemente no podamos ofrecerte todo eso, porque al final tú tienes que gestionar un negocio rentable, ¿no? Y con perspectivas de Y ser al final rentable. las comisiones tendrían Claro. que subir e igualarse a las del resto porque empiezas a tener unos gastos parecidos a los del resto. Claro, ¿no? y a mí mucha gente me escribe, ¿hay número de teléfono en España? A ver cuándo ponéis equipo de atención dedicado en España. Y yo les contesto y les digo, si yo pongo esto, no te puedo dar lo que te interesa, que te puedo ofrecer. Entonces, hay una renuncia ahí de servicio que se puede digitalizar lo máximo posible,
y además ahora con la inteligencia artificial va a ser casi, o sea, uno de los sectores o departamentos que más va a evolucionar es el de atención al cliente y ventas, porque eso se puede, tú al final piensas que cualquier cliente que te llama tiene dudas que ha tenido otro cliente o tiene problemas que ha tenido otro cliente. Entonces, si tú tienes una herramienta de autoayuda bien entrenada que va con inteligencia artificial, tú no necesitas a alguien, porque al final esa persona de atención al cliente le has formado para saber solucionar determinadas cosas. Pues lo mismo puedes hacer con tecnología. Tú puedes identificar cuáles son las cosas que fallan y arreglarlas. Puedes identificar las consultas más frecuentes. Puedes identificar las necesidades de los clientes más habituales y automatizarlas. O sea, si una necesidad que se convierte evidente es quiero un certificado de titularidad, pues crear una herramienta que haga el certificado de titularidad automáticamente. Y si de cada 100 contactos que recibes 15 son porque se han olvidado el PIN, puedes crear una sección de cómo recuperar tu PIN 100% automatizada y que no tenga que haber alguien por detrás, pero lo tienes que hacer de una manera segura, ¿no? De que no haya un fraude, de que te roban el acceso. Entonces hay todo un proceso que antes lo hacían las personas, porque tú al final hablas con la persona, con el cliente, validas, te manda el email y tal, pero también puedes crear una herramienta de identificación por vídeo, escáner del DNI y le devuelves ese acceso, ¿no? Pues todo en realidad se puede digitalizar. Y si lo piensas un poco más en detalle de todas tus necesidades con el banco, piensas, ¿esto se podría digitalizar o no? Pues, pues la mayoría sí. De esas llamadas que hacemos. De quiero cancelar la tarjeta. Quiero esta transacción no la reconozco y me han podido robar. Solo puedes hacer que pulsas la transacción, la reportas, cancelas la tarjeta, emites una... O sea, se puede hacer mil cosas, ¿sabes? Por lo tanto, estas plataformas están un poco más enfocadas a lo que viene a ser las nuevas generaciones. Al final, porque a una persona mayor le planteas esto y yo creo que ni se lo podría llegar a imaginar de hacerlo. Sí, estamos enfocados en las nuevas generaciones. También la gente mayor en cierta medida se ha digitalizado poco a poco, igual les ha costado un poco más, pero yo veo a mis padres que son mayores y utilizan las aplicaciones. Me refiero ya más tipo, por ejemplo, a veces que vas al banco y está la típica mujer que le están ayudando a hacer la transferencia, que incluso le cobran, aunque bueno. Sí. Bueno, pero ahí, o sea, claro, los bancos españoles sí que juegan un rol muy importante dentro de la economía y la sociedad porque dan esos servicios que nosotros no damos. Yo creo que hay que darlos desde un punto de vista transparente, ¿no? Y ahí es donde yo soy crítico claro, no quieres que la gente reciba intereses, tampoco explicas cómo funciona, no se los pagas, y luego le dices, no te cobro nada, no, creo que puede ser más transparente. Y si si la sociedad necesita oficinas y esas oficinas tienen X coste, tú repercutes el coste al cliente, ¿no? Y el cliente tendrá que entender que está pagando ese coste para tener una oficina. Igual es buena idea que dentro de los bancos, voluntariamente para tener menos costes, yo renuncie el uso de oficinas, ¿no? Que es algo pues me acaba de ocurrir ahora, pero que nunca se ha implementado. Y dices, no, yo soy joven, yo me lo guiso todo, yo me lo como todo. Y en lugar de cobrarme 10 euros de cuenta de mantenimiento, renuncio al uso de oficinas y renuncio al uso de cajeros y me quitas la comisión. Pero la gente que no renuncia a eso, por lo menos sabe por qué está pagando. Dices, no, tú no has renunciado al uso de oficinas, tú pagas. Y pagas por la transferencia. ¿Por qué? Porque claro, al final la oficina la tienes que alquilar todos los meses y tienes ahí a 2 personas ayudando y tienes el cajero. Claro, pero transparencia, ¿no? Un poco. O sea, que ahí es un poco lo que falta, yo creo, y que no lo hacen del todo bien, que no son transparentes con el dinero que están generando, las comisiones. Pero al final que no te paguen intereses casi son comisiones encubiertas, ¿no? Pues si tú tienes 10.000 euros que generan el 3,25 son 325 euros al año. Que no te han pagado. Se lo ha quedado el banco. Yo creo que también a partir del COVID estas plataformas también han pillado mucha fuerza y sobre todo que todo el mundo ahora ha tenido que aprender a digitalizarse y todo y saber manejar todo esto. No sé, yo creo que hemos hablado bastantes cosas. ¿Te ha gustado el podcast? Sí, muy bien. A mí la verdad que me encanta hablar de inversiones y ahorro y es mi trabajo y mi pasión divulgar estos conceptos porque creo que le pueden ayudar a la gente. Y si no es con Trade Republic, con cualquier otro, pero sí que es útil entenderlo, saber que tu dinero genera intereses, que tu dinero invertido a largo plazo genera retornos constantes y que no es arriesgado.
y la verdad que la gente que lo implemente yo creo que le puede ir muy bien. Sí, yo creo que has dado muy buena información aquí, muy buen contenido para que la gente, bueno, se empiece a interesar un poco de todas de todas las inversiones que puede hacer a largo plazo. Hay una pregunta. Sí, antes de acabar, Que- hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen, que es si has estado a gusto, cómodo y demás, y te ha gustado venir aquí, ¿a qué otra persona nos recomendarías que trajéramos que creas tú, pues eso, que él pudiera venir o que le cuadraría y que crees que sería interesante para el público? A ver, no sé si va a querer venir, va a ser difícil, yo le puedo tratar de preguntar, pero como nos hemos metido en el mundo de las finanzas y hablo mucho de la educación financiera, cómo apoyamos la creación de contenido, invitar a Adri Sáenz, que es el mayor divulgador financiero de habla hispana de YouTube. Sería guay, porque os puede contar un poco sus orígenes, por qué se metió en esto, que le cuenta todos esos cientos de miles de personas que le ven todos los meses, que le cuentan y cómo les ha inspirado a ahorrar inversión. Creo que sería bastante guay para el canal. Estaría muy guay porque encima estoy suscrito a su canal desde hace un montón de años, así que sería la hostia que viniera. Estaría muy Lo dicho, yo creo que ha quedado una charla bastante guay, explicándolo todo muy a nivel usuario para que la mayoría de la gente lo pueda llegar a entender. Y no sé. Y nada, ¿no? Pues nada, con esto acabamos. Encantados de que nos hayas podido visitar. Esperamos que hayas pasado un buen rato aquí charlando de todo esto. Y nada, chicos, ya sabéis, si os gustan este tipo de podcast con gente, bueno, hoy relacionada con las inversiones, educación financiera, empresarios, todo este mundillo donde nos estamos queriendo empezar a meter, pues hacérnoslo saber y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias.